Cordial saludo a estudiantes del curso de Metodología de la Investigación. Estoy haciendo este video a solicitud de algunos de ustedes para la fase 4, porque como ustedes saben, para la fase 4 no tendremos oportunidad de segunda entrega, es decir, con la nota que se vayan en la primera queda, ¿ok? En este video voy a aclarar como varios conceptos asociados al marco metodológico, pero quiero dejar claro de una vez y ser enfática en que esta explicación no reemplaza en modo alguno las lecturas que ustedes tienen asignadas para esta fase y que deben hacer cuidadosa y metódicamente para que puedan tener éxito en el trabajo que van a presentar, ¿sí? ¿Por qué ha pasado lo que ha pasado en las fases anteriores? Porque ustedes no están leyendo los materiales del curso. Recuerden que el modelo pedagógico de la UNAD dice que el aprendizaje es autónomo, es decir, el estudiante regula su ritmo de aprendizaje y establece cómo aprende, ¿ok? Entonces es importante que ustedes vayan a la lectura, a las herramientas que se les entregan en el curso, porque están precisamente allí para que ustedes puedan tener un soporte en la realización de las actividades. Es decir, no hay posibilidades de que yo salga de la universidad sin leer, ¿ok? Entonces, importante que ustedes hagan las lecturas asignadas para esta fase y así nos evitamos que vuelva a suceder lo que pasó en fase 2 y en fase 3, que los resultados fueron bastante, ¿cuál será la palabra? Dicientes, sobre todo sobre sus técnicas de estudio. Bien. Eso por un lado. Otros estudiantes, antes de que se me olvide, me han preguntado por el tema de los CIPAS. Los CIPAS o los Círculos de Interacción Participativa Solidaria son espacios que se organizan en cada zona. Si usted requiere participar en los CIPAS de su zona, debe comunicarse con su SEAT o su SECAP y preguntar cuáles son los CIPAS que tienen habilitados allí, cuáles son los docentes que tienen a cargo los CIPAS y preguntar cómo vincularse a ellos, ¿ok? No todos los docentes de la universidad tenemos a cargo dentro de nuestras obligaciones la realización de CIPAS, solo en las zonas dependiendo la programación de CIPAS de zona. Entonces, para quienes me han preguntado por CIPAS, es necesario que se dirija a su SEAT y a su SECAP y pregunte cómo lo están manejando directamente allí. No podría en este momento decirle cómo se está manejando en su zona concreta o en su SEAT o en su SECAP concreto, porque la UNAD tiene 64 sedes y cada sede es autónoma para definir qué CIPAS realizar, en qué tiempo realizarlo y a qué estudiantes convocar, ¿ok? Entonces es importante que ustedes averigüen eso. Bueno, sin más, vamos a ingresar al tema del marco metodológico. En la segunda actividad, nosotros montamos los cimientos de la investigación. Definimos un tema, un problema de investigación, la pregunta problema, describimos el problema, lo justificamos, generamos unos objetivos generales y unos específicos, ¿cierto? Esos elementos de la fase 2 son esenciales porque sobre eso se monta toda la investigación en adelante, toda. O sea, cuando yo voy a hacer un proyecto de investigación para graduarme o porque me contrataron para una obra y tengo que entregar un informe del avance de la investigación, por ejemplo, de cómo se está manejando los residuos o cómo se está manejando los cuerpos de agua o cuál va a ser el impacto de la obra dentro de los ecosistemas, por ejemplo, y traigo este ejemplo porque la mayoría de ustedes escogieron el tema de medio ambiente. Cuando yo estoy trabajando en ello, a mí me van a exigir que yo plantee un objetivo, un objetivo general, unos objetivos específicos, que explique qué es lo que pasa y que justifique por qué es importante hacer la investigación en esa área o en esa comunidad o sobre ese concepto disciplinar específico. Una vez que yo he planteado todo eso, entro a revisar los marcos, ¿sí? Que fue lo que hicimos en la actividad anterior. Entonces, en el marco teórico yo doy cuenta sobre cuáles son las teorías que pueden sustentar a la pregunta de investigación. Entonces, si por ejemplo yo estoy hablando de la comunicación organizacional en la empresa X ubicada en el municipio de Y, yo tengo que colocar en mi marco teórico cuáles son esas teorías en torno a la comunicación organizacional y uno va a mirar la literatura y hay como 5 teorías sobre la comunicación organizacional. Unas tienen una perspectiva, por ejemplo, desde la teoría social humanista, otras desde la economía y así sucesivamente. Entonces, ¿cuáles son las teorías asociadas al problema de investigación? En los antecedentes yo doy cuenta de cuáles son los estudios, normativas, intervenciones y demás que se han hecho antes
sobre el objeto de estudio, por ejemplo, en el municipio o en esa empresa, o sobre ese problema específico que se presenta en esa empresa, etcétera. Entonces yo doy cuenta de las investigaciones que se dieron antes. Y en el marco conceptual yo doy cuenta, como bien lo dice el nombre, de los conceptos que son esenciales para la investigación y que tienen que quedar muy claros para el lector, porque cada vez que el lector se encuentre con ese concepto a lo largo de la investigación, lo tiene que entender de una manera específica. ¿De cuál manera? De la que el investigador definió en su marco conceptual. Después tenemos el marco metodológico. El marco metodológico marca la ruta que yo voy a seguir para hacer la investigación, ¿sí? En esa ruta hay muchos elementos: el enfoque, el tipo de investigación, las técnicas de investigación, etcétera, 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 etcétera. Yo voy a explicar aquí algunos elementos. Los otros elementos hacen parte de lo que usted va a encontrar en ese ejercicio juicioso que va a hacer cada uno de ustedes de leerse los documentos que están asignados para esta actividad. Empecemos con las técnicas de investigación. Las técnicas de investigación son ese conjunto de procedimientos y herramientas que le sirven al investigador para poder recoger, generar, analizar y presentar información. Es decir, aquí hablamos de todo, desde los instrumentos de recolección de datos hasta los instrumentos que utilizamos para procesar esos datos y los espacios o los contextos en los cuales nosotros presentamos la información que se recogió. Dentro de las técnicas de investigación, nosotros tenemos que identificar 3 elementos que son esenciales. Por un lado está la técnica, por el otro lado el instrumento y por el otro lado la herramienta de registro. Las técnicas, pongo aquí solo un ejemplo, usted tendrá que buscar los demás para colocarlos en su trabajo. Una técnica, por ejemplo, es la entrevista, ¿sí? ¿De qué manera yo recojo la información? Un instrumento, el cuestionario. ¿A través de qué recurso voy a procesar la información que recogí con la técnica especificada? Y la herramienta de registro hace relación al, digamos que al elemento físico, no tangible, a través del cual yo voy a ir compilando toda la información. Entonces aquí yo tengo 2 ejemplos, en una libreta o en un audio o en unas grabaciones de video. Bueno, ¿cuáles serían las herramientas de registro? Entonces es importante cuando ustedes vayan a definir los instrumentos de recolección de datos, no vayan a confundir la técnica con la técnica con el instrumento, ¿sí? La técnica es la entrevista. Yo puedo hacer entrevistas diseñando cuestionarios. Los cuestionarios pueden ser abiertos o cerrados. Eso implica que las entrevistas pueden ser abiertas o cerradas. Entonces, importante que ustedes hagan esa distinción entre técnicas e instrumentos. Frente al análisis de la información que usted recoge a través de esas técnicas y esos instrumentos, es importante decir que yo analizo la información dependiendo del enfoque y del tipo de investigación que se haya seleccionado. O sea, no es coger una técnica al azar, no es coger un instrumento al azar. Hay que justificarlos desde el enfoque y el tipo de investigación que se seleccionó, ¿sí? Y ese enfoque y ese tipo de investigación deben coincidir con el objetivo o los objetivos que usted se haya planteado. Por eso insistimos tanto en que se hicieran las correcciones y en que a los que les quedaron mal los objetivos, por favor los reformularan, porque si los objetivos están mal, el marco metodológico va a quedar mal. Algunos insisten en el tema de la estadística. La estadística es una herramienta. Vuelvo y subo acá. Hace parte de la herramienta de registro. La estadística no es una técnica. La estadística no es un instrumento. La estadística es una herramienta, ¿sí? ¿Para qué me sirve esa herramienta? Para analizar la información, no para recogerla. Ojo, porque ya he visto en algunos que me han enviado avances que me están planteando la estadística como una herramienta de recolección de datos, y eso no es así. Ahora, el tratamiento estadístico que yo haga de la información también depende del enfoque que usted escoja, si ese enfoque es cuantitativo o es cualitativo, ¿sí? También de la escala de medición que se establezcan las variables, de las hipótesis que yo vaya a plantear. Según el tipo de investigación se definirá si la investigación lleva hipótesis o no. Profe, ¿cómo así? Por favor, hagan las lecturas que están en el curso, porque ahí usted va a entender cuándo una investigación lleva hipótesis y cuándo no. E insisto otra vez en los objetivos. La estadística, ¿para qué nos va a servir a nosotros? Para hacer una descripción de datos, hacer análisis de muestras,
para contrastar hipótesis, en el caso de las investigaciones que llevan hipótesis, y para medir relaciones entre varias variables o varias categorías que aparecen dentro de la investigación e incluso para poder hacer predicciones, ¿no? Si queremos entender esto, cómo funciona, solo tenemos que escuchar un informe del DANE, ¿sí? El DANE todo lo hace a través de la estadística. O sea, ellos recopilan la información cuando nos encuestan a nosotros en las calles o en nuestras casas, y después de eso hacen el análisis de la información estadístico, y sobre ese análisis de información estadístico plantean posibles soluciones a problemas sociales, describen datos para diferenciar regiones, con departamentos, con ciudades, con estratos sociales, con géneros, con todas las variables posibles, ¿cierto? Ellos contrastan, hacen hipótesis, podemos presuponer que esto pasa porque, y pueden establecer relaciones entre variables. La razón por la cual las mujeres consiguen menos o tienen menos oportunidades de trabajo con los hombres, las estadísticas reflejan que eso, una de las variables que incide en ello es la edad y la tasa de natalidad. No sé, me estoy inventando algo solo para que ustedes vean a qué nos referimos con medición de relaciones, y las predicciones. Entonces, de estos resultados podemos predecir que la economía va a mejorar, va a empeorar, que en cuestión de 2 años nos vamos a encontrar con este escenario. Para eso nos sirve a nosotros la estadística, pero yo reitero, la estadística es una herramienta, no es una técnica, no es un instrumento. ¿Listo? Herramienta. Frente a los enfoques de investigación, hay 3 posibles enfoques. Nosotros decimos que una investigación es un proceso, ¿cierto? Que tiene muchos pasos. Y lo que se buscan en esos pasos es hacer el estudio de un fenómeno. O sea, yo tengo un problema de la realidad, yo tengo un problema de una disciplina y necesito hacer el análisis de ese problema de la realidad o de la disciplina. Hay maneras de hacerlo o enfoques posibles para hacer ese análisis del fenómeno que yo escogí. 3 enfoques posibles en investigación: el cuantitativo, el cualitativo y el mixto. ¿Cuál es más fácil? No hay enfoque fácil. Depende del proyecto de investigación. Podríamos hablar de un enfoque más conveniente o menos conveniente, más pertinente o menos pertinente. Hablemos primero del análisis cualitativo. En el análisis cualitativo digamos que no hay unas reglas formales de se hace primero esto, segundo esto, tercero esto, porque estos estudios tienen que ver con opiniones, percepciones, sentimientos, impresiones, cosas que yo no puedo cuantificar en números, ¿sí? Cuando la investigación va a medir algo así, o va a medir ese tipo de variables, lo ideal es utilizar un análisis cualitativo. Estos análisis siempre se realizan en 4 etapas. Lo primero que se hace es recoger la información. O sea, yo hago encuestas, entrevistas, grupos focales, bueno, ya ustedes definen. Después yo preparo el material, lo organizo y empiezo a hacer la descripción del material en bruto. Nosotros a eso le llamamos codificaciones, cuando yo empiezo a transcribir, por ejemplo, toda la información de una entrevista, ¿sí? Y hice 10 entrevistas, entonces empiezo a comparar las 10 entrevistas, a ver en qué puntos coinciden los entrevistados, en qué puntos no coinciden, en dónde utilizaron términos similares o términos diferentes, pero para significar lo mismo. Por ejemplo, hay muchas otras cosas que yo puedo hacer en un proceso de codificación. Eso me va a ayudar a mí a reducir los datos y a quedarme con lo que es realmente esencial para la investigación. Decido cuáles serían los métodos para analizar esa información y hago el análisis de la información o de los casos, ¿sí? Voy a tener que hacer 2 videos porque este programa solo me permite grabar 15 minutos y llevo 14 ya. En el siguiente video voy a arrancar desde aquí, características del enfoque cualitativo.